Hola, estoy grabando este video para presentarme con ustedes, pues no he tenido la oportunidad de conocerlos en persona. Espero que en algún momento, antes de que ustedes salgan de la carrera, tenga esa oportunidad y gusto de conocerles en persona. Mientras tanto, soy la docente en la Facultad de Comunicación Humana que les acompañará durante su curso de 2 asignaturas: terapéutica de habla y voz y terapéutica del lenguaje infantil. Mi nombre es Cintia Nenetzin Saldaña García. Soy orgullosamente licenciada en Comunicación Humana. Yo egresé del plan de estudios de 1986. Egresé en el año 99. Así que del 2002 a la actualidad tuve la oportunidad de estar trabajando ahí en la facultad como docente por horas, se llama, a quienes damos clases. Cursé también una maestría que se llama Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica, y gracias a eso es que me especialicé en las relaciones que hay entre el cerebro y el lenguaje. Así que mucho de lo que a mí me place estudiar, trabajar a nivel clínico, enseñar y demás, pues es todo lo que tiene que ver con el lenguaje y aquellos mecanismos que impiden que el lenguaje se dé de manera eficiente como instrumento de comunicación, sea de forma oral o de forma escrita, y, y bueno, su estimulación o su rehabilitación de estos mecanismos que no son funcionales. Por otro lado, también tiene pues apenas un año, el año pasado, en febrero, justo me titulé como doctora en Ciencias del Lenguaje, y la tesis de doctorado trató sobre trastornos en el desarrollo del lenguaje, y particularmente sobre el lenguaje estudié los verbos y la estructura argumental de los verbos. Este es un tema muy interesante y bueno, por esa razón es que les voy a acompañar en terapéutica del lenguaje infantil, y por toda la formación que tenemos, todos aquellos que somos licenciados en comunicación humana y que trabajamos en el campo clínico, pues también tengo conocimiento, competencias y demás que compartir acerca de los trastornos del habla y de la voz. Bien, pues entonces tengo la obligación de presentarme, así que esta es la docente que tienen ustedes para acompañarlos en sus asignaturas. El objetivo de ambas asignaturas, de terapéutica del lenguaje infantil y de terapéutica de habla y voz, es que ustedes tengan la posibilidad, al terminar nuestro curso, de que puedan, a partir de una serie de características que puedan ser las causantes de un trastorno en el desarrollo, ya sea en los niveles fonético, fonológico o en aspectos de voz, ¿no?, de ritmo, o por otro lado, cuestiones que tengan que ver con semántica, pragmática, sintaxis, que se encuentren también con trastorno o desvío en el desarrollo infantil. Pues cualquiera de todos estos campos, ustedes al finalizar el semestre podrán hacer un plan de intervención si tienen ustedes un listado de características o de etiologías que justifican o explican una patología. Ustedes vienen de haber cursado 2 asignaturas que se llaman Patología del habla y de la voz y Patología del lenguaje infantil. Entonces, en estas asignaturas ustedes aprendieron a entender por qué es que no se desarrollan las habilidades para la expresión oral de las ideas, con las cualidades que debe de tener esta expresión, utilizando los rasgos fonéticos, utilizando las unidades fonológicas, ¿no?, la abstracción de estos sonidos, cómo es que se pueden alterar las cualidades o rasgos suprasegmentales en el habla, etc. Y en el lado del lenguaje infantil aprendieron a identificar por qué es que los niños tienen a veces durante el desarrollo carencias en algunos sitios del cerebro que hacen que por inmadurez o porque la genética no dejó muy claro qué debe de pasar en la organización de las redes neurales, pues los niños no desarrollan funciones pequeñitas que iban a aportar cosas importantes hacia el lenguaje. Por ejemplo, puede ser que el fallo esté en la memoria de trabajo verbal, y entonces por eso es que no se puede estructurar una palabra,
a nivel fonológico, a nivel morfológico, o no se puede estructurar una oración a nivel gramatical, o no se puede comprender, o bueno, depende de los mecanismos que estén involucrados, pues es la patología que ustedes aprendieron a entender, a explicar, evaluar y diagnosticar. A partir de ese proceso, de esas competencias para el diagnóstico, para la identificación de un trastorno y su diagnóstico, pues es que nosotros vamos a darle continuidad haciendo ahora un plan de intervención que tenga una justificación desde la teoría, pero que también tenga un soporte metodológico. En la teoría, tú podrás decir por qué razón las estrategias que tú estás proponiendo, los métodos, las técnicas, los ejercicios que tú diseñes, ¿por qué razones que sí van a poder permitir superar la patología? Entonces hay toda una teoría que tiene que sustentar el por qué sí o por qué no hacer determinadas decisiones o tomar determinadas decisiones terapéuticas, ¿no? con un paciente. Y por otro lado, metodológicamente, ya hay muchas cosas que se han probado y ya se sabe qué cosas nos permiten abordar más fácilmente la ausencia de esa competencia y cómo desarrollarla, ¿no? Bien, pues es muy interesante todo este curso. Generalmente me toca darle la misma asignatura, más bien al mismo grupo, las dos asignaturas. Entonces, me es muy cómodo de esta forma poder enseñar e ir enlazando la terapéutica desde ambas visiones, ¿no? La visión del habla y la voz y la visión del lenguaje. Sin embargo, me fijé en las listas de asistencia oficiales y tengo más de 20 alumnos inscritos en una asignatura. Si no estoy equivocada, son 28 estudiantes que aparecen, 26 estudiantes que aparecen en la plataforma, pero tan solo 24 estudiantes que me aparecen en listas oficiales. Ya ustedes tienen que ver qué pasó ahí con la asignatura de habla y voz. Y por otro lado, en la asignatura de lenguaje infantil tengo tan solo 20 estudiantes. Entonces no sé qué es lo que sucedió. Esos estudiantes que quedan fuera, bueno, les va a tocar muchas veces escuchar cosas. Voy a tratar de hacer lo más posible una diferencia entre ambas asignaturas, pero al fin y al cabo, la esencia de un diseño terapéutico pues es la misma. O sea, es una herramienta, ¿no? que nosotros aprendemos a crear siguiendo ciertas pautas, siguiendo cierta metodología, ¿no? con cierto sistema. Y pues ese sistema se aplica en el caso de los niños, para los trastornos de habla y el lenguaje infantil. En la materia de habla y voz no solamente vamos a abordar lo infantil, también vamos a poder aprender a rehabilitar trastornos del habla y de la voz que se pueden presentar en el caso de lesiones cerebrales. Por ejemplo, hay lesiones que provocan disartrias, ¿no? Hay malos usos de voz o abusos de voz que provocan disfonía en adultos. Si bien la mayoría de las veces que nosotros vamos a intervenir en habla y voz va a ser para casos en los que los niños no han adquirido o no usan correctamente sonidos del lenguaje al hablar, y va a haber un menor número de casos en los que abordemos esto en adultos, pero ustedes tienen que tener las competencias de ambas. Entonces, de todas formas, la metodología es la misma. Hay que buscar los mecanismos que son responsables y proponer algo que justo a estos mecanismos les pueda dar solución. Bien, antes de poder hacer la introducción de nuestra asignatura, quiero presentar a ustedes la forma en la que vamos a trabajar. Como todavía este semestre es todo virtual, ustedes ya están acostumbrados porque llevan pues 2 semestres en los que han trabajado en esta modalidad y se han dado cuenta que, a diferencia de las clases presenciales, de manera virtual tú tienes toda una semana para abordar unos temas. Tienes una fecha límite para entregar los productos de cada semana. Esa fecha límite te la asigna tu profesor, el que ha elaborado la asignatura, pero hay 2 tipos de asignaturas virtuales. Una asignatura como es la suya de lenguaje infantil
es una asignatura que pertenece a la modalidad virtual de nuestra universidad. Es decir, esa asignatura no la tiene la licenciatura en comunicación humana, ni fue creada bajo la supervisión de comunicación humana, sino se toma a un profesor de comunicación humana, se lleva al equipo de EUAM y allá, bajo todos los lineamientos que da EUAM, ese profesor diseña la asignatura, ¿no? O sea, entrega los contenidos, entrega las actividades de aprendizaje y le ayudan a crear esta materia virtual y esa materia virtual le pertenece a EUAM. Entonces, esa asignatura no se puede modificar. Por eso es que es la que les entregaron a ustedes al final y por eso es que estamos como facultad matriculando apenas hasta esta semana a esos estudiantes, porque hay que cuidar mucho que esa asignatura no se modifica salvo en las fechas de entrega de las tareas. Entonces, esa es una asignatura virtual. Otra asignatura es la que tuvimos que crear los profesores con todas aquellas materias que no eran virtuales, sino que eran presenciales, pero que por la necesidad de esta pandemia, pues tuvimos que haberlas creado, ¿no? Llevamos ya entonces 3 semestres donde las asignaturas ya nos van quedando muy parecidas a las virtuales. Sin embargo, deben ustedes saber que tenemos más flexibilidad con estas, o sea, es posible cambiar, por ejemplo, si de repente la lectura ya no se encontrara, o como me pasó en esta ocasión, el foro tiene una programación que no me permite hacer lo que yo esperaba, que era que ustedes se presentaran y compartieran por qué quieren aprender a dar terapia, entonces yo puedo ir y cambiar la configuración, porque esta asignatura la creo yo y no hay problema. La otra no le puedo cambiar casi nada porque estaría yo atentando, ¿no?, contra algo que tiene hasta derechos de autor. Bueno, bien, entonces, estas 2 asignaturas se proponen para un trabajo semanal, así que cada profesor va diciendo en qué fecha espera que el producto final se entregue. Y semanalmente ustedes van avanzando. Entonces, nos han pedido que organicemos la temática de toda la asignatura a lo que le llamamos carta descriptiva, ¿no? O contenidos temáticos, vaya, y competencias a alcanzar. Nos han pedido que los organicemos a lo largo de 16 semanas, ya quitando las semanas de Semana Santa, que vamos a tener vacaciones, ya quitando todo eso, nos quedan 16 semanas de trabajo. Entonces, es muy importante que ustedes no falten a sus semanas, y faltar significaría no meterte a la plataforma, no participar en los foros y no entregar las actividades de aprendizaje que tu profesor te propone. Entonces, están ya ustedes acostumbrados a eso, a ver una programación semanal. También por esta misma característica virtual, pues no hay horarios como los habría en una modalidad presencial. A nosotros los profesores nos han asignado un horario en el que podríamos citarlos a ustedes si nos viéramos en una necesidad extrema. Cuando un profesor está dando una clase virtual y los estudiantes están presentes, a esto le hemos llamado videoconferencia. Pero yo prefiero llamarles webinar porque se trata de un momento en el que el profesor está enseñando algo. Pero en ese proceso de enseñanza ustedes pueden participar muchísimo. Y como resultado final de un webinar tiene que haber una competencia que se alcance. Entonces, cuando nosotros nos veamos de manera presencial será porque tengo yo que platicar con ustedes, tengo que recibir de cada uno de ustedes retroalimentación, algún comentario de vuelta, ¿no?, en ese momento sobre el tema que estemos tratando. Así que he dejado las participaciones en tiempo real, virtuales, pero en tiempo real, para los momentos en los que vamos a trabajar por equipo. Voy a tener que hacer supervisiones por equipo. El resto de las ocasiones será así. Yo voy a grabar para ustedes un video
en el que les dé un resumen de una clase como si estuviéramos de forma presencial, donde voy a utilizar un pizarrón. Y por otro lado, voy a grabarles también videos tutoriales, donde va a haber probablemente un PowerPoint o algo parecido a eso, y ya sea que yo aparezca en el video o no, yo te estaré explicando los contenidos de esas diapositivas. Pero en esos casos será porque te tengo que enseñar una metodología en particular. Cuando yo te grabe un video o yo les grabe un video como el que estoy grabando ahorita, es porque quiero transmitir algo que no puedo transmitir mediante diapositivas, sino tienes que mirarme y tengo que hacer en ese momento la redacción de ideas, más parecido pues a una clase. Pero tu visita a ese video o tu presencia en ese momento pues es en tiempo diferido, entonces yo lo grabo en un tiempo y tú lo mires un tiempo después. De esa manera, no es necesario que tú estés en una videoconferencia conmigo porque no necesito que me devuelvas en ese momento comentarios. Así que yo te dejo el video en YouTube y tú vas a YouTube y puedes mirar ese video las veces que necesites para repasar algún tema en particular. Igualito los videos tutoriales, igualito si llegamos a hacer webinars, serían así. Solo las reuniones de equipo de preferencia no las grabamos, ¿no? Porque pues se ocupa demasiado. Después son muchísimos videos los que tengo a lo largo del semestre. Bien, esa es otra de las cosas que teníamos que ver, ¿no? Cómo vamos a trabajar semanalmente, que hay unas fechas, esas fechas se respetan, que no puedes faltar a tus semanas porque te pierdes de contenidos importantes. Casi cada semana adquieres competencias, de hecho, cada semana adquieres nuevas competencias. Entonces, tu ser de licenciado en comunicación humana es el resultado de la totalidad de competencias que vas alcanzando. Si tú faltas a semanas, te faltan competencias y son competencias para la terapia. Así que no puedes quedarte sin esas habilidades, ¿no? Como terapeuta. Por eso no falten, por favor, a sus semanas. Ingresen y a tiempo entreguen sus trabajos. Bueno, ahora te voy a explicar cómo voy a calificar. Entonces, mira, tienes aquí los criterios de calificación. La asistencia se refiere a eso, a que entres a tus semanas. Pero por regla, yo no te puedo reprobar si tú faltas algunas veces. O sea, con un 80% de asistencia es suficiente para que tú tengas derecho a tener una calificación final. No te dan ninguna calificación, pero por lo menos tienes derecho a tener una calificación final con un 80%. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes un 80%? Pues que no tienes derecho a tu calificación final, que tu calificación te la pongo, pero en el extraordinario, no en el ordinario. Pero ¿qué tal que tú tengas menos del 50%? Suponte, tienes un 40% de asistencias y aún así, no sé cómo le hiciste, pero pasaste. Bueno, tu calificación te la pongo hasta el extraordinario. Vamos a imaginar que tú tienes un 20% de asistencia, pero eres una lumbrera y entonces yo te hago un examen y tú lo pasas. No me es suficiente, porque no basta para el licenciado en comunicación humana trabajar de forma aislada. Hay que desarrollar competencias para el trabajo con otros. Y esas competencias para el trabajo con otros no me las vas a poder demostrar si tú no entraste a las semanas, porque muchas semanas vas a estar trabajando en equipo. Entonces, definitivamente no tienes derecho a que yo te ponga calificación si tú tienes menos del 20%, ni en ordinario, ni en extraordinario, ni en título, y te vas a cursar. Espero que haya quedado claro eso. Entonces, para que tú puedas tener calificación en ordinario, entonces tienes que haber entrado al 80% de tus semanas y ya tú saca tu cuenta. Ahora, tareas y participaciones. Yo voy a ir haciendo un concentrado. En ese concentrado voy recibiendo tus tareas y tus participaciones. Algunas de ellas van a tener una calificación para que tú te enteres qué tanta competencia alcanzaste o qué no. O sea, si tu competencia tenía que ser de un 100% y yo te pongo 40 en esa competencia, ya tú sabes que ni la mitad de la competencia estás alcanzando y pues tienes que echarle ganas para alcanzar ese 100% de competencia. Pero si yo te digo que tú tienes un 90% de esa competencia, bueno, a ti te da una idea de
de qué tanto estás siendo, ¿no? Estás formándote como licenciado en comunicación humana. Entonces, híjole, nada más de este tipo de trastorno, nada más podría rehabilitar un 40% de la patología de mi paciente, un 60% no podría, no, pues a mi paciente no le conviene contratarme, le conviene contratar a alguien que pueda rehabilitarle su 100%, o ya de pérdida su 90%, pero no un 40%, ¿no? No un 60%. Entonces, así toma tus calificaciones de cada tarea. Toma tus calificaciones como una evaluación de qué tanta competencia tienes para abordar ese tema. Bien, entonces, al final, tus tareas y participaciones tan solo alcanzarán a abordar el 40% de la calificación final. Pero aguas, ten cuidado, porque vamos a suponer que tú alcanzaste en todas tus tareas ya promediadas, pues sí, como en todas sacaste 10 o 100, ese 100% equivale al 40% de la calificación final. Pero ¿qué tal que tu promedio al final, como a veces entregaste, a veces no, entonces llevas por ahí ceros, a veces es 10, a veces es 6, entonces tu promedio al final es 78, por ejemplo. Ese 78%, ¿a qué equivaldrá? Por regla de 3, este por este entre este, da en la calificación final. Entonces, ya no vas a tener un 40, probablemente tengas un 28, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, no solamente entregues, sino pues procura entregar cosas de calidad, porque al final eso te va a dar tu 40 de participación final, pero así entregaras todo de 10, eso tan solo alcanza para el 40% de la calificación final. Luego me tienes que demostrar que todas esas competencias que tú aprendiste en aislado las integras para diseñar un plan terapéutico personalizado. Ese plan terapéutico personalizado lo vamos a ir creando con calma. Vamos a ir construyendo objetivos, construyendo etapas de trabajo, seleccionando actividades, primero métodos, técnicas y luego las actividades para estos métodos y técnicas ya personalizados. Y todo ese trabajo final, ahí es donde tú demuestras, ahí tú entregas al final algo que sería como lo que entregaría yo. ¿Qué importa que tú todavía no hayas terminado tu licenciatura y yo ya haya acabado mi doctorado? ¿Qué importa? De todos modos, si vamos a rehabilitar un trastorno fonológico, no importa si yo tengo doctorado o tú tienes licenciatura, ambos tenemos que poder hacer lo mismo por ese paciente. Entonces, tu plan terapéutico y mi plan terapéutico tienen que ser similares. Igualito de calidad, de personalizados y con la misma actualidad, ¿no? En el uso de métodos y técnicas. Bueno, entonces, este trabajo final se divide en asesorías y asistencia a estas asesorías. Entonces, a veces, por ejemplo, te cito con tu equipo y de tu equipo solo hay una persona, pues no, yo quiero escuchar la argumentación de cada persona en el equipo. Quiero que defiendan por qué sí o por qué no están eligiendo cosas. Y en esa defensa tal vez es que tu calificación suba. Pero si no estás presente y yo veo que en tu participación en el foro lo que construyeron en tu equipo no tiene nada que ver, tú tendrás 0 porque no te presentaste y tus compañeros tendrán probablemente 100 porque argumentaron bien y se corrigió. Entonces, ten mucho cuidado, participa. Yo soy bastante flexible, podemos adecuarnos. Haré las menos ocasiones posibles que nos tengamos que reunir para que no haya problema con aquellos que no tienen un acceso a un internet de buena calidad, a un equipo que nos permita estarnos conectando. Entonces, trataré de adecuarnos lo más posible, pero sí tengo en algún momento que escucharte argumentar, ¿no? Bueno, por otro lado, cada sesión es sobre un producto, ¿no? En la sección del trabajo final, que son como 3 semanas dedicadas a esto, va a haber productos que tú vas entregando y estos productos son los que se asesoran. Entonces, este producto tiene una calificación también. Y al final estos productos que se van asesorando y se van corrigiendo, construyendo, pues terminan en un plan terapéutico que ya está en esa versión final como trabajo final. Así que el promedio de todo esto, al final, corresponde al 60% de la calificación de tu semestre.
igualito, si tú sacas 10 en eso, eso equivale tan solo al 60% de la calificación final. Así que si vinieras acá a tu asignatura y no hicieras esta parte, pero llevaras puros 10 de tarea, lo único que alcanzas como puntaje de 0 a 10, pues es un 4. Pero si no entregas ninguna tarea y eres un experto en diseño de planes terapéuticos, pues lo más que puedes alcanzar es un 6. Pero cuidado, ese 6 no te lo pongo como ordinario, probablemente ni como extraordinario, tal vez te lo ponga como título de suficiencia, porque depende de cuánto hayas hecho de participación. Bueno, ahora, los foros son un espacio que te dejo ahí, que te creo como profesor, para que tú puedas con tu equipo dialogar en tiempos diferidos, pero que haya un lugar donde ese diálogo quede como evidencia. Y tiene que ser un medio institucional. Entonces, a mí me importa mucho que tú dialogues dentro de un foro. Tienes aproximadamente 4 días para dialogar, en cualquier hora del día, porque yo lo abro los lunes a las 0 horas y lo cierro el jueves a las 11:30 de la noche, o 11:40 de la noche. Ahora, no puedes tú estar dialogando el jueves a las 10 de la noche, por ejemplo, porque es un diálogo con el equipo, ahí ya no dialogaste, solamente hiciste comentarios sobre el diálogo de tus compañeros, pero tú no dialogaste. Entonces, necesito una evidencia oficial, donde yo vea cómo ustedes se reúnen en tiempos diferidos y construyen con las participaciones de cada uno esos productos que por acá arriba, semana a semana, se van haciendo con respecto a algún método, alguna técnica, o luego se van haciendo sobre un caso en particular, sobre un caso clínico en particular. Bien, entonces yo solo entro a dialogar en esos foros en caso de que vea que se están desviando mucho. De otra manera, lo que hago es entrar y enterarme de sus diálogos, como si hubiera estado ahí presente, ¿no? Para ver quiénes están entrando, cuál es la calidad de sus comentarios. Así que espero de parte de ustedes que no les importe, o sea, si yo comento, entonces tú sí comentas mucho, no es un diálogo conmigo, porque yo no soy miembro de tu equipo. El diálogo es con tus compañeros de equipo. Espero entonces que no tomen en consideración mi participación en su foro para decidir si ustedes participan o no. Pero recuerden siempre que están siendo observados por mí. Observados no para enjuiciarlos, sino observados para que en algún momento, si debo de acompañarles, si debo de corregirles, pues entre yo también y haga algunos comentarios. Esto queda claro, por eso los foros no se califican solo como participación, pero no tienen una calificación como tal. Lo que tiene calificación es lo que entregan al final. Hay algunos foros en donde el resultado de toda esa participación es un documento de Google, perdón, y ese documento pues es una fase del plan terapéutico o la construcción de objetivos, etc. Entonces, ese producto sí tiene una calificación, pero además del producto hay una participación que se está considerando. Bueno, entonces quiero que quede esto claro, los foros no tienen una calificación y tampoco tienen la obligación de que yo comente, sino solo les abro estos espacios para que ustedes puedan trabajar en un medio que sea oficial y donde dejen evidencia de su participación y la calidad de esta participación. Por eso, ustedes ahí pónganse de acuerdo y discutan. Discutir o argumentar significa, vamos a poner un ejemplo, pero plantear que nuestro paciente tiene que rehabilitar o habilitar su oído fonemático, pues no es una opción correcta, compañeros, porque si nosotros nos vamos al caso,
al caso clínico y buscamos entre la etiología de su trastorno, los mecanismos que son la etiología de su trastorno, no vemos nunca esa dificultad para percibir rasgos de sonidos del lenguaje. Al contrario, se está afirmando que hay buenas náuseas hacia los sonidos del lenguaje. Así que no tenemos por qué hacerle un entrenamiento auditivo a este paciente. Este método de entrenamiento auditivo no es pertinente porque no hay una carencia con el oído fonemático, sino al contrario, se está explicando en el plan informe de diagnóstico que hay habilidades para la discriminación de sonidos del lenguaje. Ok, entonces alguien por ahí antes había dicho que porque el niño tenía trastorno fonológico en el habla había que entrenarle el oído. Y entonces otro contesta con esta argumentación, ¿sale? Eso es discutir, o sea, discutir a nivel teórico con fundamento, por qué sí o por qué no, estoy de acuerdo o planteo X cosa. Bueno, pues entonces, al final, eso te dará derecho a tener una calificación semestral que para ti va a significar sobre la terapia, sobre la capacidad que alcancé para dar terapia de habla y voz, pues tengo una capacidad del 100%. Sé hacer lo que debe de hacer un licenciado en comunicación humana aquí o en cualquier parte del mundo. ¿O no? Pues de lo que hace un licenciado en comunicación humana aquí o en cualquier parte del mundo, pues yo nada más sé hacer un 60%. O yo nada más sé hacer un 70%, un 80%. Y no. Imagínate en el lado de la medicina. Imagínate que te enfermas del corazón y te va a operar un médico, un cardiólogo, que sabe hacer el 100% de las cosas que se tienen que hacer en la operación de corazón abierto. O te va a operar un médico que sabe hacer un 70% de lo que se tiene que hacer en una cirugía a corazón abierto. Obviamente te vas con el que sabe hacer el 100%. Yo creo que nadie en su sano juicio se va con el de 70 o con el de 60. Es algo así de importante que tú curses esta asignatura y pases con 10. Y que tú curses la asignatura de lenguaje infantil, de terapéutica del lenguaje infantil y pases con 10. Porque 10 significa tengo toda la competencia completa. Y si te falta, que te falten 2 décimas, ¿no? Bueno, tengo 9.8, tengo 9.9, pero sería vergonzoso. O sea, sacar 8 ya debería de darte vergüenza. Y menos de 8 deberías de querer recursar la materia. Por atención y ética a todas esas personas que vas a atender, que están confiando en ti y en tus competencias profesionales. Para que tú logres esas competencias, no te preocupes, yo te voy a acompañar y yo te voy a apoyar como si tú entraras, no sé si has entrado a las grutas de Cacahuamilpa, pero tú entras y la persona que te acompaña y te guía te va enseñando dónde te tienes que fijar y te va avisando, no camines por ahí porque te resbalas, pero al final eres tú el que caminas y eres tú el que miras y encuentras las formas y al final te quedas con todo el conocimiento sobre esa gruta. Bueno, igualito acá, yo te voy a acompañar, yo te voy a alumbrar y yo te voy a avisar todo lo que te tenga que avisar. Y no te preocupes, habrá quien le camine rápido y habrá quien no le camine tan rápido y yo de todos modos me tengo que ajustar. Ahora en modalidad virtual eso es mucho más fácil. Entonces no te preocupes por eso, pero camínale. Pero fíjate en todo lo que te debes de fijar y aprende y adquiere todo lo que te tengas que aprender y adquirir. Entonces lee todos tus textos, resume tus textos de la mejor manera. Miren, yo leo y mi velocidad de lectura es muy rápida. Y sobre todo, pues me formé en las ciencias del lenguaje. Bien que me doy cuenta cuando copian cosas, cuando nada más le hacen un pequeño cambio a la tarea de otro. Pero amo tanto mi profesión, me gusta tanto ser licenciada en comunicación humana, que detesto que una persona juegue con la profesión. Detesto que alguien la haga como si fuera licenciado en comunicación humana. No. Para mí nuestra profesión es algo maravilloso porque ayuda a que un ser humano no tenga estancado el pensamiento, sino logre realizarlo en la expresión oral o escrita y logre también acceder al pensamiento de otro a través de la interpretación del lenguaje oral o del lenguaje escrito.
Y es tan bonito ver cuando finalmente alguien puede utilizar su sistema de comunicación con éxito y tú le abres al adulto el campo para regresar a su trabajo o le abres al niño el campo para integrarse en la sociedad, tener éxito escolar, etcétera. Es tan bonito y es tan decepcionante cuando yo miro el trabajo de algunos compañeros licenciados en comunicación humana y veo que no saben qué es lo que tienen que hacer, porque los tuve de estudiantes y fueron personas que pasaron de noche. Entonces, no, de mi parte, no voy a fomentar ni a tolerar que alguien que no le da seriedad a su formación pase al siguiente semestre. Entonces, los que pasan son porque aman la profesión y han aprendido a hacer lo que deben de hacer. Y entonces me voy a imaginar que es mi hijo al que voy a poner en mano de algunos de ustedes. Y yo quiero tener la posibilidad de que con los ojos cerrados a quien le entregue a mi hijo hará la rehabilitación correctamente. Así, ¿no? Así quisiera que ustedes alcanzaran, todos ustedes, las competencias para que a quien yo le entregue a un ser querido para que le rehabiliten el lenguaje, el habla o la voz, ustedes puedan rehabilitarlo tan bien que yo no me sienta con la preocupación, porque sé que lo lograron. Y si yo sé que no te llevaría a mi hijo, pero tampoco quiero que atiendas al hijo de nadie, quiero que atiendas al papá de nadie, a la mamá de nadie. Mejor quédate y cursa de nuevo la asignatura hasta que lo logres. Bien, pues eso es todo. La presentación de la asignatura es este video. Les voy a hacer otro en donde hablemos de la introducción de habla y voz y del lenguaje infantil. Pues es un gusto estar con ustedes iniciando este semestre. Va a ser un semestre muy bonito donde vas a aprender a hacer lo que hacemos todos los que somos licenciados en comunicación humana. Por tanto, es emocionante, ¿no? Que nada más un semestre y ya vas a poder hacer terapia y vas a conocer todo el mundo de opciones terapéuticas que hay. Es muy, muy emocionante. Claro que no es lo mismo salir en el 99 como yo, que salir en el 2008, que salir en el 2020, que es el plan de estudios anterior. Disculpen. Me van a volver a marcar, entonces voy a terminar rápido. Por tanto, tú habrás adquirido lo que se conoce hasta el día de hoy, hasta febrero, bueno, hasta agosto del 2021. Luego estará en tus manos irte actualizando, de manera que sepas hacer la terapia que se hace en el 2022, en el 2030, ¿no? Así que no te quedes solo con esto, pero por lo menos al terminar esta asignatura, lo que a mí me dijeron que tú tienes que saber, lo sabrás y además de forma actualizada hasta donde me permita la plataforma del lenguaje infantil, pero definitivamente todo lo que debas de saber en habla y voz, ¿sale? Y no te angusties del lenguaje infantil. Yo veré las maneras en las que tú puedas actualizar. Esa asignatura trae muchas cosas del 2017. No te preocupes, yo veré la manera en la que tú te actualices y no te quedes con rezago, ¿no? Pero respetando lo que esa asignatura pide. Bien, pues entonces iniciemos nuestro curso. No sé qué tipo de fe tú profeses o si tengas alguna fe en algún Dios, pero pues yo creo que con la ayuda de Dios y con toda la voluntad y empeño de ustedes, va a ser un semestre muy exitoso, ¿sale? Es un placer trabajar con todos ustedes. Hasta luego.